Muy buenos días. Estamos iniciando ya la semana 8 en esta clase, donde vamos a tratar el tema de la semántica. Ya en las semanas anteriores, nosotros hemos desarrollado dos componentes de la gramática de las lenguas, en especial del español. Hemos abordado en la semana 3 y 4 el componente fonológico. Y la semana anterior, la semana 7, abordamos la morfología. Si ustedes recuerdan, en el primer caso, las unidades distintivas son denominadas fonemas, en pares mínimos, ¿no? Como, por ejemplo, en piña y niña, mientras que en la morfología las unidades significativas son los morfemas. Habíamos visto la palabra despeinado, que podía ser dividida en unidades como la U, que además de ser una vocal media posterior, expresa un significado, el significado de la flexión del género masculino. Ahora trataremos un componente más de la gramática, muy importante, dicho sea de paso, como es el componente semántico. Es decir, estudiaremos el significado y también hablaremos de los signos, ¿no? Entonces vamos a observar cuál es el interés, el área de estudio de esta disciplina semántica, ¿no? Diremos, por ejemplo, que en la palabra yate, cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra yate, asociamos ese conjunto de sílabas o de sonidos con una idea, ¿no? Nos imaginamos, o sea, podemos pensar en el objeto yate, pero más allá que el objeto mismo, el significado de ese objeto son las ideas que generan en nuestra mente. Y el significado, más allá de esto que aparece como la figura, es lo que está escrito en letras aquí, que es masculino embarcación de gala o de recreo. Es una embarcación. Cuando pensamos en yate no nos referimos a un tipo de asiento, no nos referimos a una profesión o a un color, nos referimos a una embarcación. La semántica no estudia los objetos, sino las ideas que tenemos de esos objetos, ¿sí? Entonces ella estudia el significado de los signos lingüísticos. Hay que pensar en un signo, ¿no? Un signo lingüístico está formado por una secuencia de letras más las ideas asociadas a esas letras. Hay una relación entre ellas. Eso es un signo lingüístico. Y los signos, recordemos, pueden ser palabras, frases y oraciones. Aquí en nuestro ejemplo no es una frase, no es una oración, solo es una palabra. Pero la semántica no solo estudia el léxico, o sea, las palabras, también hay semántica oracional, hay una semántica del discurso, ¿no? Que estudia la combinación de todas estas oraciones y textos para darnos cuenta de las ideas que tienen los hablantes al momento en que se expresan o al momento en que leen. Entonces nosotros decimos que toda lengua, ¿sí? Toda lengua tiene una gramática y toda gramática tiene componentes varios. Entre esos componentes se encuentra el componente del significado, el componente semántico. Y precisamente la semántica será esa disciplina que estudie ese significado de estos signos lingüísticos, ¿no? De los signos lingüísticos. Ya más o menos estamos diciendo, los signos lingüísticos son una asociación entre un significante y un significado. Vamos a ver otras disciplinas que mantienen relaciones con la semántica. Si bien la semántica estudia el significado del signo lingüístico, vamos a ver que existe relación con la lexicología y la lexicografía, ¿no? Existe una relación, incluso yo diría que hay más, ¿no? Está la pragmática, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, acá no lo vamos a mencionar, estamos considerando para un examen de admisión. La lexicología estudiará el funcionamiento y la estructura del repertorio léxico de una lengua, el conjunto de palabras que nosotros conocemos de nuestra lengua y que están estructuradas, ¿no? Que mantienen entre ellas, estas palabras mantienen entre ellas relaciones semánticas. Entonces podemos hacer un estudio lexicológico, por ejemplo, de las palabras que se refieren a ciertas áreas
del conocimiento humano. Vamos a hacer un estudio de las, um, por ejemplo, de las disciplinas, ¿no?, que se encargan de los estudios digitales, de repente de las disciplinas que se encargan de estudiar todo lo que tenga que ver con Internet, con computación, ¿no? Entonces podemos ver que en esos campos existen mucho léxico, muchas palabras. Entonces quien va a estudiar esto es la lexicología. O de repente términos de la salud, ¿no?, o de la agricultura. Entonces, el principio que subyace en la lexicología es que las palabras entre ellas mantienen relaciones. Por eso se habla de una estructura del componente léxico. Hay como una estructura, hay un orden, hay una organización de ese léxico, de esas palabras, y es así estudiado por la lexicología. Ahora bien, la lexicografía es como un componente, como una disciplina más práctica, porque ella aplica lo que la lexicología halla, ¿no?, investiga, y lo aplica para elaborar los diccionarios, como por ejemplo tenemos aquí el diccionario de la lengua española, pero pueden haber otro tipo de diccionarios. Bueno, en realidad hay varios tipos de diccionarios, por ejemplo los bilingües, están los diccionarios especializados, y entonces la lexicografía en realidad tiene toda una metodología, ¿no?, para poder elaborar este tipo de documentos. Ellas se relacionan con la semántica porque no podrían existir sin conocer el significado de las palabras o de las frases y de las oraciones. Muy importante entonces la semántica y su relación que tiene con el léxico, ¿no? Pero ya sabemos, según la diapositiva anterior, la semántica estudia el significado de manera muy general, ya sea de las palabras, ya sea de las frases o de las oraciones. En cambio, la lexicología y la lexicografía solo se centran en el léxico, es decir, en las palabras. No llegan al plano oracional o a la frase, ¿no? Como si vamos a ver a partir de la siguiente semana que empezamos a ver frases. Así que hay una relación, pero no es total tampoco, ¿no? Veamos, ahora hablemos acerca de los signos, porque la semántica es el estudio del significado de los signos lingüísticos, ¿no? Entonces, pensemos primero cuál es el signo y cuál es el signo lingüístico para ya poder hablar de semántica en sí misma. El signo es aquello que significa algo, ¿no? O dicho de otra manera, es un elemento perceptible que evoca otra cosa diferente de sí mismo. Yo siempre digo, ¿no? Un signo siempre es algo que significa algo para nosotros. Por ejemplo, si yo encuentro sangre en el espacio donde duerme mi mascota, para mí esa sangre va a ser un signo, ¿no? Va a ser un signo de algo, va a tener un significado. Pero si yo me voy al mercado y entonces estoy comprando el pollo y veo sangre, eh, y está cerca de la mascota, no sé, de alguien, no lo voy a asociar probablemente a eso. No va a significar eso, porque es probable que yo diga, bueno, en el mercado donde venden pollo es normal que haya algo de sangre. Claro que ahora se está limpiando todo, ¿no? Tratando de mantener todo un poco más higiénico, pero no lo voy a asociar, o sea, cambiando de situación no va a ser lo mismo. Entonces, un signo va a ser todo aquel elemento, ¿no?, visual, auditivo, ¿no?, que signifique algo, que tenga un significado para la persona que lo está percibiendo. Entonces, por eso se dice, es un elemento perceptible que evoca, ¿no? O sea, ¿sí?, que genera una idea diferente de sí mismo. ¿Cuáles son sus clases? Tenemos la relación, en realidad. Estas clases se establecen por la relación entre el signo y lo que representa, ¿no? Por ejemplo, tenemos la icónica, la indéxica y la simbólica, ¿no? O lo que da lugar a los iconos, indicios y símbolos. Un icono es aquel signo que mantiene una relación de semejanza con lo que representa, ¿sí? Entonces, tenemos allí, por ejemplo, un dibujo de un mapa mundi, ¿no? Un mapa, un plano, sin irnos algo tan lejano, ¿no? Si dibujamos el plano de nuestra casa, nuestra vivienda, vamos a decir que ese plano es un signo de nuestra casa, porque lo representa nuestra casa, pero no es nuestra casa. O sea, el plano es un signo que evoca una cosa distinta que no es el signo mismo, ¿no? No es el plano, sino está representando otra cosa, está representando nuestra casa.
Y esa relación no es de igualdad, o sea, no es igual, igual, o sea, nosotros no dibujamos igual, igual, igual nuestra casa. ¿No? Nosotros hacemos un plano, o sea, las medidas, las proporciones y las relaciones que hay en la estructura probablemente. Por eso al plano, al mapa, y en este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, un mapa mundi, ¿no? Eh, la relación es de ícono, icónica, porque hay una relación de semejanza. Cuando los niños empiezan a hablar, ¿no? Y empiezan a decir palabras, no todas las palabras que dice un niño son signos lingüísticos, en el sentido de símbolos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, sino que muchas de sus palabras empiezan siendo íconos, o sea, las palabras que dice el niño para evocar un significado, para decir una cosa, ¿no? O sea, el niño, el bebé, que quiere decir, quiere ese juguete, quiere ese carrito, para poder expresar una idea, no va a decir quiero ese carro, es probable que diga rum rum, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un ícono, porque ese rum rum, ¿no? Es un signo que evoca a la palabra carro o al significado de carro, pero lo hace con una relación de semejanza, porque hay una semejanza ahí entre el carro y el rum rum, ¿no? Porque es la onomatopeya, por decirlo así, de su motor, ¿no? Así que muchas de las palabras que nosotros empezamos diciendo son icónicas, ¿no? Hay una relación de semejanza. Eh, por otro lado, tenemos también los indicios, ¿no? Tenemos los indicios que presentan una relación de causalidad, una relación física con lo referido. Yo diría de causalidad. Claro, hay una relación física, pero más causal. Por ejemplo, si nosotros observamos huellas, ¿no? Observamos huellas, y, o sea, no sé, pasamos por un lugar que ha sido una escena de un crimen, ¿no? Mismo inspectores buscamos huellas y las huellas nos van a dar una pista de cuál fue el recorrido que trazó, por dónde escapó o por dónde ingresó de repente eh, el criminal, ¿no? Entonces las huellas guardan una relación directa, es contigua, porque esas huellas se supone que tiene que ver con las pisadas, con los tipos de zapatos, los tipos de suela, de repente que hay una relación física, hay una relación contigua, ¿no? Nos dan cuenta de una presencia de alguien que fue extraño de repente, ¿no? En ese lugar que no debía estar. Y tenemos los símbolos. Ah, bueno, en la lengua también utilizamos los índices, ¿no? Como son, por ejemplo, los pronombres. Yo, tú, él pueden referirse de manera física a quien esté hablando, ¿no? Por ejemplo, quien habla puede usar el yo. Es un índice porque de alguna manera hay una relación física con la persona que lo dice. Y tenemos los símbolos. Ellos no guardan una relación de semejanza ni tampoco causal con el elemento que representan. Más bien es una relación arbitraria, así lo decía, ¿no? Ferdinand de Saussure en el curso de Lingüística General. Hablaba de una relación arbitraria, o sea que las personas dicen mesa a algo que significa tabla donde hacer cosas, donde podemos hacer cosas, pero no es que haya una motivación, ¿no? No es, ay, ¿por qué tenía que ser mesa? ¿Qué tal? ¿Por qué no fue meso, en todo caso? ¿No? Alguien podría decir eso, ¿no? Entonces, Ferdinand de Saussure va a decir, bueno, es que esto es arbitrario, ¿no? Hay una convención, hay una aceptación tácita, o sea, nadie dijo, sí, yo acepto que sea mesa, yo no lo voy a cuestionar, sino que la lengua se heredó de manera histórica y así fue mesa. Los signos lingüísticos, en su mayoría, las palabras, son arbitrarias. No hay relación, no, la arbitrariedad tiene que ver con que no hay una relación, al menos una relación de iconicidad y una relación indéxica. Sin embargo, vamos a ver que muchas palabras sí están motivadas, ¿no? Hay palabras que sí generan una motivación, pero bueno, eh, algunas son icónicas, como hemos visto en las onomatopeyas. Es un tema un poco debatible. Hablemos de los signos lingüísticos, porque nosotros no vamos a estudiar semiótica, ¿no? O sea, no nos vamos a centrar en esto, porque en un examen de admisión puede ser que venga algo de semiótica, como ícono, indicio, símbolo, pero no debería ser así, ¿no? O sea, nuestro tema es semántica, no es semiótica, y en la semántica, como lo voy a volver a pasar,
Es aquella disciplina que estudia el significado de los signos, pero un tipo especial de signos. Son los signos lingüísticos, ¿sí? Que pueden ser palabras, frases y oraciones. Y los signos lingüísticos en general son estudiados por la semiótica. Y una parte de la semiótica es la semántica, ¿no? La que estudia el significado de un tipo de signos. Esos signos son los signos lingüísticos, que se caracterizan en su mayoría, ¿no? La mayoría de signos lingüísticos son simbólicos, es decir, son arbitrarios, no guardan una relación. Por ejemplo, tenemos la palabra taza, que transcrita fonológicamente la podemos ver aquí, ¿no? Taza, ya que la Z ustedes saben que representa al fonema fricativo interdental sordo, taza. Eh, esta secuencia de fonemas segmentales recibe el nombre de significante en la teoría saussuriana. Estamos viendo una teoría. Recuerden que el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, en su curso de lingüística general, presenta las bases de la lingüística, una lingüística científica, ¿no? Porque claro, antes no había una lingüística científica. En esta lingüística científica se habla de los signos, ¿no? Se habla incluso de la semiología, ¿no? Se hablaba Ferdinand de Saussure. Pero él plantea que las palabras tienen dos planos, algo así como las dos caras, los dos lados de una moneda, ¿no? Por un lado tenemos la secuencia de sonidos o de letras, si es que son representados de manera escrita, y por otro lado tenemos el significado, ¿sí? Que lo voy a poner aquí al costado porque ahí tenemos los dos planos, ¿no? Y entonces él decía que los signos lingüísticos son biplánicos, ¿no? Tienen el plano de los sonidos y el plano de los significados. Entonces, cuando nosotros aprendemos una lengua, aprendemos muchas veces los significantes, ¿no? Aprendemos las palabras y muchas veces no conocemos mucho los significados. O a veces queremos expresar significados y no conocemos los significantes. Los significantes son las letras o los sonidos, que conocemos como la palabra misma, ¿ya? Y los significados son cada una de esas ideas que asociamos con el significante. Por ejemplo, en taza lo asociamos con vasija, redonda, pequeña y con asa. Esta suma de ideas es lo que conocemos como el significado, ya de manera muy general. Entonces, el significado no es la taza, no es mi taza de repente de cerámica, ¿sí? No, 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 no. El significado no es el objeto en sí mismo. El significado es la idea que tiene la persona que se comunica con otra y le dice, pásame una taza. Entonces la otra no le pasa el mantequillero, no le pasa la cafetera o no le pasa el tazón, le pasa la taza porque sabe que taza debe cumplir estas características, que son las características del significado. Entonces acá lo tenemos, ¿no? La estructura de un signo lingüístico es un significado, que es el contenido, las ideas, y el significante que vale como la expresión, lo que la gente expresa, lo que la gente dice. ¿Qué características presentan estos signos lingüísticos según la teoría de, como lo he mencionado, Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general? Los signos lingüísticos son doblemente articulados, ¿no? O sea, primero los podemos articular como unidades distintivas, pero podemos hacer una segunda articulación como unidades significativas como morfemas. Y podemos decir que taza tiene dos morfemas, taz, raíz, a, morfema flexivo de género. Es doblemente articulado, ¿no? O sea, vamos a escribir aquí. ¿Qué significa eso, profesora? Están los fonemas, que ya los hemos visto, pero también están los morfemas. Doblemente articulado. Arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Ya lo he dicho antes, ya lo he mencionado, pero hay que repetirlo. No guardan relación, o sea, no tiene por qué existir una relación entre taza y vasija redonda pequeña con asa. Es arbitrario. No hay una relación icónica, no hay una relación de índice. Biplánico, precisamente por la idea de estos dos planos, ¿no? Del significante y del significado. Complejo, ¿no? Bueno, porque ya vimos que el significado en realidad es una mezcla de varias ideas, igual que el significante, ¿no? Es una estructura bastante compleja, no es una estructura simple. Vamos a ver signos que tienen más de un significado, o que puede haber relaciones de significantes incluso, ¿no? Como la homonimia. Son convencionales, que tiene que ver con lo arbitrario,
Si es arbitrario y no hay una relación, entonces ¿cómo se entiende la gente? No, es que la gente lo entiende porque es convencional además, ¿sí? Porque entre todos han llegado a un acuerdo en que mesa, esa expresión mesa significa tablero donde yo apoyo y hago un trabajo. No hay relación entre ellos, pero es convencional, por eso es que la gente se entiende. Mutable, porque puede cambiar a lo largo del tiempo, o sea, tras un tiempo largo puede cambiar el significado o el signo o el significante, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que van cambiando su significado con el tiempo o van cambiando sus significantes. Inmutable porque no la puedes cambiar ahora, ¿no? Porque no podríamos decir, no, 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 yo ya no quiero que sea taza, no, quiero que sea tazo, ¿sí? O al revés, ¿no? Yo no quiero que sea lapicero, quiero que sea lapicera. No. Inmutable en el sentido de que las lenguas cambian, pero después de un gran transcurso, ¿no? De tiempo y por hechos históricos debe cambiar la lengua. En el seno de la comunicación de sus hablantes. No lo podríamos cambiar porque sí, ¿no? Tendríamos que ver ahí cómo es la dinámica de las lenguas y de la sociedad también, ¿no? Veamos la siguiente parte, donde ya vamos a hablar del significado, ¿no? Entremos ahora sí a hablar del significado. Y en esta diapositiva, ustedes pueden observar las 4 ideas asociadas al significado, ¿no? Y que lo distinguen del significante. El significado es una imagen conceptual. Imagen conceptual, dirán ustedes. Bueno, pues pensemos en qué es un concepto, ¿no? ¿Qué es un concepto? ¿Cómo nos formamos los conceptos? ¿Dónde están los conceptos? Los conceptos están en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo nos formamos los conceptos? Por procesos de percepción por ejemplo, de la memoria, ¿no? La categorización, o sea, capacidades mentales nos ayudan a formarnos un concepto. Nos decimos, yo tengo un concepto de ti, ¿no? Ustedes tienen un concepto de mí, un concepto de la vida, un concepto de la salud. Los conceptos los vamos construyendo de acuerdo a nuestro día a día, a nuestros traumas también, ¿no? A nuestros traumas. O sea, la conceptualización se realiza a partir de la experiencia. Y cuando yo digo imagen conceptual, me estoy refiriendo a que en mi mente hay una serie de imágenes, una serie de conceptos que están en mi memoria a corto y a largo plazo y que me ayudan a razonar en las palabras. O sea, si yo veo la palabra ganancia, ¿no? Esa palabra ganancia, acá está en el diccionario, ¿no? Acción y efecto de ganar, utilidad que resulta del trato, añadidura, bla, bla, bla. Eso es diccionario. Ahora, yo puedo tener un concepto de ganancia. Imagínense, ¿no? Si yo, por ejemplo, acabo de jugar algo y he ganado, para mí ganancia va a tener voy a asociarlo a una imagen, a la imagen de la felicidad de repente, ¿no? Voy a verme feliz, ¿no? Ahora, si no soy yo quien ha ganado, si no es mi rival, ganancia, entonces es posible que no lo asocie de esa manera. Eh, Otra característica del significado es que no es perceptible, ni audible, ni visible. El significado no lo podemos percibir como si las cosas del mundo. El significado está ya en nuestra mente. Entonces, no es algo que percibamos, no es algo más bien que imaginamos. Es diferente a la percepción que a la imaginación. La imaginación es el conjunto de conceptos que tenemos en nuestra mente. Por lo tanto, algo relacionado con ello es que es abstracto, ¿no? Es abstracto. No es algo físico como sí podría ser el significante, porque el significante son los sonidos y los podemos escuchar o los podemos ver si es que los escribimos. Y está ubicado en la mente-cerebro de la gente. Tenemos 2 ejemplos aquí, pero es que hay tipos de significado también. Eso también es bueno mencionar. Existen tipos, ¿no? Y bueno, acá en la diapositiva se presentan 2 palabras como ganancia y dibujar. Ganancia. El diccionario dice acción y efecto de ganar. Lo vamos a asociar con ganar, utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción, o añadidura especialmente la que se da como propina o regalo, ganancia. Así aparece en el diccionario. No sé si así aparezca en nuestro diccionario personal, no lo creo, ¿no? Porque esta es una definición lexicográfica, un diccionario, pero cada uno de nosotros tiene un diccionario creado con nuestras propias palabras probablemente, o nuestros propios esquemas. Dibujar. Trazar en una superficie la imagen de algo. Describir algo con palabras.
mostrarse o dejarse ver. En su cara se ha dibujado una sonrisa del ejemplo. Dicho de lo que estaba callado o oculto, indicarse o revelarse. Bien, chicos. Entonces vemos que el significado de las palabras está en los diccionarios. Ellos recogen las ideas más importantes que guardan las palabras cuando nosotros nos comunicamos día a día. El diccionario lo único que hace es recoger eso, ¿sí? No es que el diccionario sea lo máximo y nuestro cerebro no, sino que ese diccionario ha sido elaborado por un conjunto de personas, no solamente lingüistas, sino especialistas en áreas, y que intentan, pues, describir, ¿no?, las ideas que son reconocidas por los hablantes. Esto sí significa en esta comunidad esta palabra. Entonces, en esta presentación, en esta diapositiva, estamos observando eh, cuáles son, ¿no?, los significados de estos términos. Pasemos al significado y sus clases, ¿no? Ya hemos hablado de sus características, un poquito del significado de diccionario, ¿no? Y hablemos ahora de sus clases. Las clases del significado son denotativo y connotativo. El significado denotativo es el significado primario. Ese es el significado denotativo, ¿sí? Primario. Yo creo que ese es su rasgo más importante. Es más fácil de darnos cuenta, ¿no? Un poquito de ese significado. Es conceptual, es cognoscitivo, es lógico, es objetivo. Yo diría que primario. El connotativo es subjetivo, eso sí, ¿no? Secundario, accesorio, depende del contexto, de la situación. Tenemos, por ejemplo, el significado notativo de corazón. Lo primero, si yo pienso en un niño de 5 años y le digo, ¿qué significa corazón? Ese niño va a tocarse el pecho y va a decir corazón aquí, ¿no? O sea, el niño lo va a asociar a un significado primario. Si le digo oso, probablemente dibujo un oso. O tela, también vas a ver que es tela. Son las ideas primarias, ¿no? Como órgano, como mamífero, como obra tejida de hilos. Ahora, los significados connotativos son secundarios. ¿Qué quiere decir? Se aprenden después. Se usan en contextos especiales. Son significados agregados. Y de hecho que eso pasa con las palabras, ¿no? Nosotros les damos significados secundarios. Porque de esa manera es como más rico el lenguaje. Pensemos, por ejemplo, en un lenguaje de programación eh, de la lengua natural, ¿no? Imagínense ustedes que quieran crear un software, un programa para que pueda entender el lenguaje de los humanos. Entonces, muchas veces no lo entiende porque el lenguaje humano tiene significado connotativo, ¿no? Mientras que las lenguas artificiales tienen significados denotativos, básicamente, ¿no? El corazón es esto ya, es muy matemático, ¿no? Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Sin embargo, la lengua no es así. Nosotros podemos decir, María tiene un corazón muy noble, y no nos estamos refiriendo al corazón que sea noble, ¿no? Estamos refiriendo a que ella tiene sentimientos nobles. O sea, no nos referimos al órgano, sino a los sentimientos. A los sentimientos. Pero esto, ¿cómo le podemos decir a una computadora, ¿no? Tendríamos que, claro, ponerle los significados y que sepa los contextos, o sea, que sepa la frase que acompaña, porque podría decir, María tiene un corazón de repente débil, ¿no? Y se refiere, pues, efectivamente a que no está latiendo bien. Así que la lengua natural, las lenguas naturales como el español y todas las demás, son muy ricas, ¿no? Y sobre todo porque ellas son un medio de expresión de cómo piensa la gente. ¿Sí? No por la lengua a sí misma, sino porque expresan cómo nosotros pensamos, que es lo más importante para nosotros, conocer el pensamiento humano. Tenemos como segundo ejemplo, José Luis parece un oso ahora. Y no es que parezca un oso, porque ahí de hecho dice parece, ¿no? Quizás no es que parezca un oso por todos los rasgos que tiene un oso, ¿no? Sino por alguno en especial, ¿no? Alguno en especial. De repente está asociado con que ha engordado, entonces dicen que parece un oso, o puede estar, o sea, cualquiera de las características que quieran relacionar de oso con José Luis puede estar allí, ¿no? La última, la cena fue bien tela anoche.
y tela. Bueno, esta es una jerga, ¿no? Esta es una jerga, bien tela, la tela delgada, ¿no? Posible. Yo podría decir que la relación de tela como ese tejido, ¿no? De hilos, ¿no? Estos hilos que están como unidos, es algo delgado, es una tela, ¿ya? Entonces, de repente, la cena fue tela, fue bien tela, podríamos decir que fue delgada, que fue casi, ¿no? Que le faltó algo, ¿no? Entonces vemos cómo en la jerga, incluso en los peronismos, podemos encontrar esta riqueza de nuevos usos, ¿no? De significados connotativos que pueden tener los términos y, y que son estudiados por la semántica. Bueno, hasta aquí vamos a ver una propuesta de ejercicios de aplicación. ¿Ya? Tenemos dos ejercicios. La primera, reconocer los signos en cada alternativa. Recuerden que hemos visto los iconos, ¿no? Que guardan un parecido. ¿Ya? Habíamos allí mencionado, por ejemplo, los planos o los mapas. Allí también se encuentran, por ejemplo, las fotografías, ¿no? O sea, tenemos una fotografía en nuestro perfil de una red social y esa fotografía intenta representar, ¿no? La semejanza con nosotros, aunque a veces algunos le ponen muchos retoques, ¿no? Pero intenta representar lo que somos nosotros. O quizás no ponemos una fotografía nuestra, sino colocamos otra cosa, porque ya queremos simbolizar, ¿no? No es que guarde un parecido, sino queremos simbolizar algo, ¿no? Dentro de los índices, recuerden que vimos las huellas, ¿no? Que al ver las huellas sabemos que alguien ha pasado, ¿no? Que alguien estuvo allí, hay una relación de continuidad y de causalidad. Y también hablábamos de los símbolos que no mantenían una relación y dentro de eso estaban las palabras. En el ejercicio 2 encontraremos la clase de significado. Recuerden que hemos hablado del significado primario y de un significado secundario o connotativo. Bien, vamos entonces a responder y vamos a ver, ¿sí? Voy a pedirles que ustedes participen en el chat y me digan el ejercicio 1. ¿Cuáles serían sus respuestas de A, B y C? Pueden escribir A con un guión y colocan allí cuál de ellos y luego lo desarrollamos juntos. Muy bien, algunos han acertado, ¿no? Algunas relaciones que hay entre los signos. En el caso de un lazo negro cruzado que colocamos en nuestra prenda, en nuestro perfil, el lazo negro tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama este lazo negro que indica luto, ¿no? Que indica duelo, luto. Pero recordamos que es algo convencional, ¿no? No es que el negro y que el lazo se relacione con el luto de manera directa, que haya una semejanza. ¿Sí? No podemos decir eso, ¿no? Sabemos que es un símbolo porque no hay una relación, es algo arbitrario. Vamos a ver que en distintos lugares el duelo no se va a asociar con el negro únicamente, sino que puede variar, ¿sí? En otros lugares el blanco se asocia con la muerte, por ejemplo, y no el negro. Entonces, el usar colores, como son el rojo pasión, ¿no? El verde ecológico, ¿sí? Son símbolos, ¿sí? No hay una relación de semejanza de repente, pero sí una cuestión simbólica. Luego tenemos B, el charco del agua en el piso es un icono. Si nosotros vemos ese charco, vamos a saber que ha llovido probablemente o que hay la presencia de agua, ¿no? Es una relación bastante directa y física además.
Entonces hablamos de un indicio. Y la última, ¿no? Una señal de tránsito donde se lee alto. Recuerden ustedes que las palabras alto, deténgase, las palabras son signos lingüísticos y los signos lingüísticos son símbolos. De hecho, que pueden ser iconos, ¿no? Si es que hay una onomatopeya, por ejemplo, guau guau, ¿no? Que es la onomatopeya del perro, ¿sí? Pero en este caso, alto con detenerse no guarda relación, ¿no? con la idea que están expresando. Así que nuestra respuesta sería símbolo, índice, símbolo. Ahora, es posible que ustedes hablen de icono si no fuese esa señal de tránsito. Nosotros hemos visto señales de tránsito, por ejemplo, de personas, no sé si ustedes han visto, ¿no? Cuando hay una señal de personas que están caminando, ¿no? Que significa tenga cuidado, acá hay niños jugando, ¿no? O viene un crucero peatonal. Allí sí hablaríamos de un índice, de un icono, perdón, porque ese icono representaría a esas personas, ¿sí? Claro, en las señales de tránsito, chicos, hay que tener mucho cuidado porque hay una diversidad de señales, ¿sí? Hay una diversidad. Por acá nos dice, se lee alto, está la palabra alto, así que es un símbolo. Vamos a ver el ejercicio 2. Identifiquemos la clase de signo. A. Su hijo prefiere prendas de color verde. Subrayemos verde y pensemos en el significado de verde. ¿Este significado es denotativo o connotativo? ¿Nos lo entenderá un niño de 5 años o tendrá que pensar en un nuevo significado? En este caso es denotativo, ¿no? Denotativo. Se entiende que denotativo es el significado primario. B. Las prendas, perdón, las probabilidades de que venga están bien verdes. Verdes. Ya no significa lo que significa verdes denotativamente, ¿no? Es un significado connotativo, es un significado que le dan las personas a verde. Y es que verde no solo significa esto, no sea difícil, sino que tiene otros significados, ¿no? No sé si ustedes me pueden decir, a ver en el chat, ¿qué significado tiene verde aparte del que estamos viendo aquí? ¿Lo han escuchado? Coméntenme. Que no está madura, ya, claro, excelente, pocas, ¿no? Ujú. Y cuando decimos viejo verde, también hay, ¿no? Viejo verde, pervertido, ahí está. O renegón también, también renegón, claro, por supuesto. Muy bien, excelente. La gente se comunica así porque no sé, ¿no? O sea, hay algo que hace que las personas utilicen estos términos de colores para poder expresarse, para poder ser más expresivos, más intersubjetivos con el otro, ¿no? Vamos a ver la siguiente. La yuca blanca está muy dura. Vamos a ver qué ocurre con la palabra dura. Ya no es blanca, ¿no? Y la D, su jefa es bien dura con el dinero. Veamos. En la C, la yuca es bien dura o muy dura. El significado es denotativo, ¿sí o no? Denotativo. Es un significado primario, ¿no? Conceptual. Mientras que en D, su jefa es bien dura con el dinero. Es connotativo. Chicos, ¿qué significa ahí que sea dura con el dinero? Tacaña. Claro, o sea que no deja, es dura con el dinero, no lo suelta, no lo suelta, ¿no? Codo, miren, acá hay otro significado de codo, ¿no? Porque codo puede significar la articulación, ¿no? Em, pero codo, claro, ¿no? Es también lo mismo, ¿no? Como tacaña. Excelente. Luego dice, cuando era niño se tiraba la pera, la ensalada contiene pera, plátano y mango. Vamos a subrayar pera en ambos ejemplos porque, bueno, vemos que hay una relación, efectivamente. Y en la primera, se tiraba la pera, significa, es un significado, mejor dicho, connotativo. Pero es una frase, ¿eh? Acá no es como bien dura como el dinero, ¿no? Esta es una frase, tirarse la pera, ¿no? Escaparse, tirarse la pera.
Y ahora, ¿de dónde viene ese término? Bueno, ahí tendríamos que pensar de dónde viene tirarse la pera, la pereza, ¿no? Tirar la pereza, tirarse la pera. Puede ser eso, puede ser otro, no lo sé, tendríamos que investigar ahí. La ensalada contiene pera, plátano y mango. Acá sí es un significado literal, denotativo o primario, ¿no? Bueno, pero no lo puedo escribir. No puedo, pero ya sabemos que es denotativo, no me sale la opción de escribir. Pero ya sabemos que la última es un significado, ¿no? Es una expresión con un significado denotativo. Bien, vamos a ver, ya visto esto, pasamos a ver el contexto y la situación. Porque el significado, como lo acabamos de ver en nuestras oraciones, o sea, no basta con que yo diga pera y que ya lo asocien, o sea, en realidad va a depender del contexto y de la situación para poder entender un significado. Por eso es que la lengua, si no tuviese significado, no sería tan rica, ¿ya? O sea, si solo pensamos en los sonidos y en las letras, no estamos viendo por completo nuestra lengua, ¿no? Nuestro objeto de estudio, que es la lengua. Hay que ver el contexto y la situación. Entonces vamos a desarrollar aquí, porque muchos lo confunden, además es muy parecido, el límite entre ellas es muy difícil. Veamos, el contexto es el conjunto de elementos lingüísticos que rodean a la palabra. ¿Qué es eso de elementos lingüísticos? Son las palabras, ¿no? El conjunto de elementos lingüísticos son las palabras. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Tengo los pares. Luis pierde el control de sus emociones y el control remoto necesita baterías. Yo voy a subrayar el control de algo y el control remoto. Como ustedes se darán cuenta, la palabra control es la que está en rojito, ¿no? Esa palabra control va a tener un significado, pero ese significado va a estar determinado por el contexto. ¿Qué significa el contexto? Por las palabras que rodean a control. Una cosa es el control remoto y otra cosa es el control de algo. En este caso ese algo son las emociones, pero podría ser pierde el control de, eh, podría ser, a ver, ¿de qué podría ser? De su equipo, etcétera, no lo sé, ¿no? En otra, por ejemplo, tenemos frío. Qué hombre tan frío y ya está frío, ¿no? Acá, por ejemplo, pondríamos el tan frío y ya está frío, que nos estamos refiriendo a que está muerto, ¿no? No sé si ustedes pueden ver ahí. Dios mío, qué ejemplo para más escalofriante. Escalofriante de miedo, ¿no? ¿Ya? Pero ahí tiene otro significado, como ustedes se dan cuenta. Dice, Liz pierde el control de sus emociones. Para saber el significado del control, yo necesito saber que aparece con la preposición de. Pero en el control remoto debo saber que aparece con el adjetivo remoto. Y en ambos casos va a aparecer, el significado va a cambiar porque el control remoto es una cosa, un objeto, que tiene botones y demás. Pero el control de las emociones es como una cuestión psicológica, ¿no? O sea, cambia ahí el significado, ¿ya? Y para ello yo necesito saber el contexto. ¿Cuál es la frase que rodea aquí? ¿Sí? Y ahora yo les puedo hacer una pregunta, ¿no? Vamos a ver si ustedes me dicen, a ver, un ejemplo. El paciente necesita un donador de sangre. El paciente necesita un donador de sangre. En este caso, observaremos, ¿ya?, que se trata del contexto para la palabra paciente, ¿no? El paciente necesita un donador de sangre, ya que aquí, por ejemplo, podríamos decir, con la palabra paciente tenemos varios significados, ¿no? Él es un hombre paciente, tiene un significado, hombre paciente, pero otra podría decir, el paciente está esperándolo, doctor. El paciente allí significa que es el enfermo que está haciendo su cola. Entonces necesitábamos tener el contexto lingüístico de las palabras para saber a qué se refiere con paciente. La situación. Veamos un poco más acerca de la situación. Ya no son las palabras que rodean y nos ayudan a saber de qué se trata, sino que más bien es el entorno no lingüístico. ¿Ya? Se trata
de el entorno, el contexto donde estén, me refiero al lugar, ¿no? Al lugar. Por ejemplo, el pollo está listo para comer. Necesitamos estar en el lugar para saber a qué nos estamos refiriendo. Imagínense que estamos en el lugar A, donde el pollo, efectivamente el pollo, va a comer. Y entonces ya está listo, ya es su hora de alimentarse. Puede ser que yo esté en otro lugar, esté en la pollería. Entonces yo digo, el pollo está listo para comer, significa el pollo está listo para ser comido, ¿no? Cuando decimos qué radio tan grande, ¿sí? Necesitamos saber si nos estamos refiriendo a algo físico o más bien a algo abstracto, una medición, una cuestión matemática. Y en la última eligió un auto rápido, ¿sí? No sabemos si se refiere al rápido del auto o a rápido que lo eligió auto, o sea, él lo eligió rápidamente. Necesitamos estar allí para saber. O sea, el contexto ya no es suficiente, ¿no? Si no necesitamos estar allí. Vamos a ver una serie de ejercicios, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el factor que va a determinar eh, que conozcamos el significado de la palabra. Pensemos en Alejandro trajo un mapa de España. Vamos a subrayar la frase, un mapa de España. ¿Qué significa mapa? Mapa, bueno, ustedes van a decir, profesora, es un gráfico, un signo, ¿no? Que está representando a un país. Eso es un mapa, ya, correcto. Entonces, por las palabras que rodean, sabemos qué significa mapa, ¿no? Entonces, no es el contexto. Ahora yo les pregunto, ¿a qué se refiere? ¿A que lo trajo de España o que el mapa es de España? Ahí puede haber dos situaciones, ¿no? Que lo trajo de España y es un mapa de repente de un tesoro perdido, o puede significar también que sea el mapa de España. O sea, el contexto lingüístico sí nos ayuda, pero la situación nos podría dar más luces, ¿sí? Por eso, en este caso, el contexto lingüístico sí nos ayuda, pero el que va a determinar el significado es que estemos en el lugar, que estemos observándolo a él, que veamos el bendito mapa y sepamos a qué se está refiriendo. Por eso aquí la respuesta es la situación. Tendríamos que estar en el lugar físico, en el espacio físico, para saber a qué se refiere. En el, en el otro lado, ¿no? El precio del recibo de luz se ha incrementado, ¿no? El precio de recibo de luz se ha incrementado. Vamos a ver qué significa, ¿no? La palabra luz, ¿no? Luz significa, está dentro de la frase el recibo de luz. ¿Qué significa luz allí? Bueno, luz puede tener varios significados, ¿no? Luz puede referirse a precisamente a la luz solar, ¿no? Brillo. Pero acá cuando dice recibo de luz, ya sabemos que luz se refiere a la electricidad. Entonces, por el contexto, yo ya sé el significado, ¿cierto? Entonces, acá la respuesta, yo necesito el contexto en todo caso para saber el significado, voy a dar la respuesta contexto. En cambio, en un mapa de España yo sí necesitaba saber si se refería al mapa que era de España o un mapa traído de España, por la preposición de sobre todo, ¿no? En cambio aquí recibo de luz, sabemos que se refiere pues a un recibo de un servicio de energía eléctrica, ¿no? Lo sabemos por este contexto. Luego tenemos la siguiente, el paciente necesita un donador de sangre. Vamos a subrayar la palabra paciente. El paciente. Aquí, como lo dije hace un momento, paciente puede tener dos significados, ¿no? Hombre paciente o paciente simplemente. Entonces, cuando yo digo el paciente, yo ya sé que se refiere, ¿no? A alguien que sea, puede ser que sea un paciente impaciente, ¿no? O sea, puede ser un paciente, un enfermo que está esperando y está impaciente. Pero no se refiere a eso, sino a un enfermo. Entonces sabemos su significado por el contexto, por las palabras que están rodeando a esta frase. Así que decimos que se trata de un contexto. Luego tenemos
¿Le mostró otra cara a su opositor? Yo les pregunto, chicos, ¿le mostró otra cara a su opositor? ¿Podremos saber a qué se refiere con otra cara? ¿O necesitaremos estar allí para saber a qué se refiere? Si se refiere a que le muestra otra cara o a que de repente está mostrándole otro semblante, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Necesitamos estar en la situación para entender esta oración o nos basta el contexto lingüístico? La oración por sí misma ya es significativa. ¿Qué dicen? Vamos a volver a explicar dentro de un momentito. Vamos a ver si esta la pueden hacer. ¿Ya? Recuerden que el contexto es, o sea, toda palabra, para que sea entendida necesitamos el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Chicos, díganme, ¿qué significa la palabra de? Ah, profesora, no se vale. ¿Cómo va a preguntarnos la palabra de? Como si la palabra de fuese solamente monosémica, y eso no ocurre. Ya, chicos, les doy el ejemplo. La hija de Pablo. Ahora sí. Chicos, por el contexto, ¿qué significa de? Ah, profesora, la hija de Pablo. Significa relación de parentesco. De significa parentesco. Muy bien, yo les diría. ¿Cómo han encontrado el significado? Por el contexto lingüístico. ¿Ya? Por el contexto lingüístico. Pero si yo les digo, chicos, ¿qué significa la palabra mapa cuando les di el ejemplo de trajo un mapa de España? Trajo un mapa de España. ¿Qué significa allí? Profesora, ese de puede tener dos significados, porque el verbo trajo es un verbo de desplazamiento, lo trajo de España, puede significar que es el origen de donde trajo eso, o puede ser que el mapa sea de España. Esa palabra de puede tener dos significados y para yo saber a qué se refiere, necesito estar allí. Entonces, trajo un mapa de España porque hay una ambigüedad, yo necesito estar en la situación. Pero en la hija de Pedro, por el mismo contexto, yo ya sé, ya la palabra ya, o sea, allí solamente hay un significado, no hay doble sentido. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo el precio del recibo de luz, la palabra luz puede tener, ¿no? Yo les pregunto, chicos, ¿qué significa luz? Así como dije, ¿qué significa de? De puede significar contenido, profesora, libros de lenguaje, ¿no? O puede significar relación de parentesco, la hija de Pablo. ¿Cómo lo sé? Por el contexto. Por el contexto. ¿Sí? Si yo les digo, chicos, me he comprado un libro de comida peruana y les pregunto a ustedes, ¿qué significa de? Ah, profesora, significa contenido o relación conyugal. ¿Qué dicen? Ah, no, pues profesora, un libro de receta peruana tendría que ser, a ver qué me dicen, están escribiendo ahí, de contenido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero si tenemos un ejemplo de trajo un mapa de España, ¿no? O vino, no, tiene que ser un verbo como llevó un vino de pisco, es lo mismo, ¿no? Porque de puede significar que sea el vino de pisco, o sea, eh, una, una botella, mejor sería, ¿no? Una botella de pisco podría significar que la botella contiene pisco o que lo llevó de pisco, o sea, que de donde lo llevó fue de pisco. Esa palabra de podría tener doble significado. Entonces, para saber a qué se refiere, es necesario la situación, o sea, estar en el lugar para entender, porque hay cierta ambigüedad, porque en esa oración en particular se podría entender de dos maneras. Pero cuando decimos el precio del recibo de luz, ya sabemos que luz se refiere a electricidad. En el paciente sabemos que se refiere a un enfermo, ¿no? O a alguien que está esperando una cita en todo caso. Le mostró otra cara a su opositor, no sabemos a qué se refiere otra cara. Puede ser que le muestre efectivamente otra cara, ¿ya? O que le esté mostrando otro semblante.
Y luego tenemos estará solo 2 semanas en Piura. Vamos a subrayar solo y les voy a preguntar, chicos, con el contexto, con la oración, ¿se entiende que es solo? ¿O necesitamos saber más? Necesitamos saber la situación para entender. Es decir, esta palabra puede tener dos significados. Si tiene dos significados, entonces el contexto no es suficiente. Tendríamos que recurrir a la situación. ¿Qué dice? Tiene dos significados, ¿sí o no? Primer significado, estará solo 2 semanas en Piura, o sea, que no ha ido, que está solo, ¿sí? Que está en soledad, estará solo 2 semanas en Piura, está en soledad, sin compañía. ¿Cuál es el otro significado que puede tener esta oración? Su otro significado es que ese solo se refiere a un adverbio que está modificando 2 semanas, ¿no? Sí. Es la situación, ¿no? Es la situación. ¿Se dan cuenta? Vamos a colocarlo aquí, voy a escribirlo. La situación. Y bueno, acá también era situación. Ahí está. Entonces regresamos a la diapositiva anterior y recordemos eso. ¿Sí?